Grabar en la nube. Muy bien. Una cosa que quiero comentarles. Buenas tardes, ¿qué tal, Yoreis? Yoreis, ¿qué tal? Una cosa que quiero que no se me pase. Aprovechen en ese momento que esta charla es en vivo. Así que si tienen consultas que quieran hacerles Aprovechen, que a es el momento Enery, oportuno. aprovechenlo, aprovechen, ¿ya? Y si de repente nos excedemos de consultas, pierdan cuidado que programaré Las un, atenderemos bien sea por correo sí, hacemos una charla aparte, un conversatorio y tocamos ahí todas las preguntas, ¿ok? será la parte más divertida de estos webinars. Sí, así es, así es. Bueno, entonces, damos inicio en esta oportunidad a sesiones técnicas Infocorrupción 2022 de la industria para la industria. Tiene el placer de presentar la ponencia Uso de probetas de resistencia eléctrica y bioprobetas para el monitoreo de corrosión interna en la industria petrolera. Va a estar a cargo del ingeniero Enery León. Enery es tecnólogo senior en corrosión interna, especialista en protección catódica, ingeniero de corrosión en TACA Global y también es instructor y consultor. Cabe mencionar que Enery tiene ya más de 15 años en la industria de control de corrosión. Él es de Venezuela, ahorita se encuentra en Países Bajos y le voy a dar en ese momento el pase para que podamos dar inicio a esta interesantísima charla. Adelante, por favor, Enery. Gracias, Nelson. Muchísimas gracias por la invitación. Bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Espero que les sea de su agrado la presentación que vamos a compartir hoy. Las preguntas, por favor, las pueden hacer a través del chat y las responderemos al final de la presentación de la mejor manera posible. Si estamos cortos de tiempo, las podremos responder luego vía correo electrónico, por ejemplo. Bueno, aquí están la información de contacto. Igual al final de la presentación, en la diapositiva final, podrán tomar nota nuevamente. Un honor para mí representar a mi país, Venezuela, compartiendo esta información. Actualmente estoy viviendo en los Países Bajos, pero siempre con Venezuela en mi corazón. Empecemos. Les describo qué es el contenido que vamos a discutir hoy. Es bastante interesante. Vamos a hablar de la corrosión brevemente, los aspectos a destacar de la corrosión interna en la industria petrolera, cuál es qué debemos tomar en cuenta a la hora de hacer la selección de una técnica de monitoreo, la selección de los puntos de monitoreo. Hablaremos de cuál es el principio de funcionamiento de las probetas de resistencia eléctrica. Hablaremos de las especificaciones técnicas de las probetas de resistencia eléctrica, la interpretación de la data que podemos obtener de ellas, sus ventajas, limitaciones, y hablaremos de las especificaciones técnicas de las bioprobetas. También hablaremos de sus ventajas, limitaciones, la interpretación de la data y cerraremos con la sesión de preguntas y respuestas. Ok, la corrosión interna en la industria petrolera es sumamente importante su estudio y su control. Primeramente, por un aspecto de economía. Todos sabemos que la industria es algo que su propósito final es hacer dinero. Entonces, siempre vamos a estar a tener en la mira la forma de asegurarnos que generemos ganancias en los procesos en los que estamos trabajando. Y por supuesto, si tenemos una pérdida una pérdida de contención del fluido que estamos manejando, por ejemplo, crudo o gas, eso, a pesar, además de todas las consecuencias que puede tener desde el punto de vista de seguridad o contaminación, es pérdida de dinero para la empresa. Ni hablar de si tenemos que parar producción para hacer las reparaciones necesarias. Entonces, eso, sin lugar a dudas, como esta charla está enfocada en la industria petrolera, por eso les quiero transmitir que ese es el enfoque que tenemos nosotros en la industria petrolera. Un segundo aspecto, bueno, la seguridad. Por supuesto, estamos obligados en diferentes países a cumplir con una larga normativa para garantizar la seguridad de los empleados que estamos relacionados con la industria petrolera y tenemos que cumplir con todos esos requerimientos legales. Y por supuesto, tenemos que preservar la vida de todas las personas que estamos envueltos en la industria, ¿no? Y tercero, y no menos importante, la conservación del ambiente. ¿Ok? Nosotros también tenemos que tenemos la conciencia de que tenemos que cuidar la madre tierra. Tenemos que estar pendientes de no contaminar los suelos ni las aguas,
porque son recursos naturales vitales para todos nosotros y de unos años para acá hemos ganado conciencia de lo importante que es eso. Y una de las consecuencias de las fallas por corrosión es que pueden haber derrames. No en todos los casos, afortunadamente, vamos a tener fallas catastróficas que lleven a fatalidades o explosiones. Puede ser simplemente un derrame. Digo simplemente derrame porque comparado con perder la vida de una persona, pues es preferible tener un derrame, pero en la industria petrolera estamos enfocados en mitigar los riesgos de las tres cosas, de perder dinero, afectar la seguridad de las personas y de los equipos en los que trabajamos y conservar el medio ambiente. La corrosión, por definición, es un ataque destructivo no deseado de un metal a través de una reacción con el medio que lo rodea. Digo no deseado porque hay ciertos casos en los que la oxidación, desde el puro punto de vista electroquímico, no va a ser algo malo. Por ejemplo, hay algunas fachadas de edificios o de esculturas en las cuales se utilizan algunas aleaciones que están diseñadas para que se oxiden como parte del deseo del arquitecto y se van a ver marrón, pero no hay pérdida de material a lo largo del tiempo. Y si lo hubiese, no es algo que va a afectar la integridad de la fachada porque es algo meramente decorativo. En ese caso, no estaríamos hablando de corrosión, sino de la oxidación de ese metal. Otro ejemplo puede ser los equipos Apple, son bastante conocidos porque ellos utilizan en la mayoría de- de- de sus carcasas aluminio anodizado. Y ese es otro ejemplo de cómo un óxido de aluminio se utiliza o se genera de forma controlada para generar una capa protectora y así estos equipos puedan tener mayor resistencia a los daños del ambiente al que están expuestos. Este es otro ejemplo de cómo esa oxidación del aluminio no la llamamos corrosión, porque es algo que es deseado. Para que la corrosión ocurra, necesitamos cuatro elementos que son vitales. Un conductor iónico, que en el caso de la industria petrolera, viene a ser el agua asociada con el crudo o con el gas que estamos tratando o cualquier otro hidrocarburo. Si no hay agua, no hay corrosión. Así de fácil. Esa idea la iremos desarrollando a lo largo de la charla. También vamos a necesitar un cátodo, que es el electrodo sobre el cual se da la reacción química, las reacciones catódicas. ¿Ok? Y necesitamos una parte anódica, que es donde se va a dar la disolución del metal, propiamente dicho. Y además vamos a necesitar un conductor electrónico o la parte metálica. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en una tubería que transporta crudo. La misma tubería va a tener microceldas catódicas, anódicas y va a servir de conductor electrónico. Y por dentro de esa tubería va a estar el conductor iónico, que es el agua asociada al crudo, por ejemplo. La industria petrolera es muy complejo. Todas las posibles, los posibles tipos de corrosión que pueden tener lugar. Por eso es que se necesita interacción, o estudios multidisciplinarios con todos los ámbitos de ingeniería y no necesariamente de ingeniería. Por ejemplo, las especialidades de ingeniería como mecánica, instrumentación, electrónica, sistemas, yacimientos, perforación, producción, la parte de cadena de suministro, gente especialista en ensayos no destructivos, responsables de orientarnos en aspectos del medio ambiente, legal, integridad de las estructuras. Eh, Necesitamos tantos especialistas porque son muchas las variables que están involucradas en el proceso de corrosión. Y al menos siete variables, desde mi punto de vista, deben ser claramente definidas para uno poder hacer un estudio de corrosión, un estudio predictivo, que tiene que ser el material del cual estamos hablando, bien sea una tubería, alguna estructura sumergida costa afuera, por ejemplo, la concentración de las especies que están dentro de esa tubería, por ejemplo, sea H2S, CO2, también saber cuál es el pH que tiene esa solución, si el material que hemos utilizado tiene tratamientos térmicos o de superficie, por ejemplo, para cambiar la rugosidad, cuáles son la presión, temperatura y la velocidad del fluido que estamos manejando. Un aspecto interesante, ¿no? De por qué todas estas variables son tan importantes. El acero al carbono
si nosotros lo utilizamos para almacenar ácido sulfúrico concentrado, genera una capa pasiva que permite que lo podamos utilizar sin problemas de corrosión. Pero si utilizamos ácido sulfúrico diluido, no podemos utilizar acero al carbono, porque los productos de corrosión no van a ser fuertes ni estables y no se puede utilizar. Ese es un ejemplo de por qué es importante conocer la concentración de las especies corrosivas y el material del cual estamos hablando, para así poder hacer una evaluación predictiva de la corrosión. De los tipos de corrosión específicos de la industria petrolera, podemos hablar de la corrosión uniforme, galvánica, cuando tenemos asociados diferentes materiales. Un ejemplo típico es cuando tenemos las tuberías de acero al carbono conectadas con un medidor de flujo, que normalmente están hechos de acero al carbono 316. Ahí hay una cúpula galvánica que, si no se toman las medidas correctivas necesarias, podemos tener problemas de corrosión galvánica. Corrosión inducida microbiológicamente, espacios confinados, corrosión selectiva, corrosión intergranular típica de los aceros inoxidables, corrosión por picadura, corrosión por erosión, corrosión bajo tensión, corrosión con fatiga, daño por hidrógeno en sus diferentes tipos de mecanismos, 4 de ellos. Y también los más típicos realmente de la industria petrolera son estos dos: corrosión por dióxido de carbono y ácido sulfídrico. Otra característica importante de por qué es vital conocer, por ejemplo, la temperatura de operación de un material. No sé si tuvieron la oportunidad de ver hace unos años la película Rápidos y Furiosos 4. Allí, al principio de la película, hay una escena donde ellos quieren desconectar un camión que transporta un tanque de gasolina, y utilizan un extintor o algo así para fragilizar el material con el cual se conecta el camión y el tanque. Ese es un ejemplo fácil de que, ok, el acero al carbono puede ser que no tenga problemas de corrosión cuando está operando a bajas temperaturas, pero puede tener fragilización. Por eso es importante siempre analizar todas las variables, porque lo que puede ser bueno desde el punto de vista de corrosión puede ser un problema desde el punto de vista mecánico. Entonces, bueno, la escena de esa película es bastante interesante porque ellos utilizan como un extintor contra incendios, lo aplican, lo rocían sobre la conexión mecánica, y luego simplemente con un martillo le dan un toque y lo desprenden. Entonces, ese es el tipo de problemas que pudiéramos tener si no consideramos todas las variables a la hora de elaborar un proyecto en la industria petrolera. Bueno, ahora vamos a hablar de algo que es muy interesante, porque hoy vamos a hablar de dos técnicas de monitoreo. Una de ellas son las probetas de resistencia eléctrica, pero a veces hay tantas técnicas de monitoreo que no estamos claros de cuál tipo es cada una. Y bueno, hay al menos 4 maneras de clasificarlas: las que son directas, las que son indirectas, las intrusivas y no intrusivas. Las técnicas directas son aquellas de las cuales nosotros obtenemos directamente un valor de corrosión, un valor de pérdida de metal, y podemos directamente saber cuál es nuestra velocidad de corrosión. Aquellas que son indirectas, como por ejemplo análisis de gas, la cromatografía de gas, o análisis de sólidos, la química del agua. Esas son técnicas de monitoreo indirectas, porque ellas nos dicen que puede haber un ambiente corrosivo involucrado, pero no necesariamente nos dicen si hay corrosión o no. Les explico en más detalle. Una cromatografía de gas nos puede decir que hay una alta concentración de H2S o de CO2, pero eso no necesariamente va a llevar a corrosión, porque si nosotros en nuestro sistema también tenemos inhibidores de corrosión, o esa corriente de gas va a pasar luego por un absorbedor de H2S, ese gas ya no va a ser corrosivo. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia entre las técnicas directas y la indirecta. Las técnicas directas nos dicen exactamente qué es lo que está pasando. Ya analiza si hay inhibidor de corrosión, si no hay inhibidor de corrosión, el material, todo eso ya lo analiza y nos dice cuál es nuestra velocidad de corrosión. Mientras que las técnicas indirectas no nos dicen eso. Sin embargo, las técnicas indirectas son bastante importantes porque son normalmente técnicas de bajo costo, fáciles de hacerlo, podemos hacer inclusive de forma rutinaria, eh, eh,
diaria, semanal, mensual, y nos ayuda a evaluar si hay cambios en el proceso. Y eso nos pudiera dar una alarma para hacer estudios o un monitoreo directo. La otra forma de clasificarlo, como les dije, son intrusivas y no intrusivas. La forma intrusiva son aquellas técnicas que nosotros necesariamente debemos estar dentro del proceso para poder obtener información. Bueno, por las probetas de resistencia eléctrica, ellas tienen que estar localizadas dentro de la tubería o dentro del recipiente a presión para poder ser utilizadas. Y las muestras de gas o de química o para el agua, las muestras de agua, ellas por supuesto que están siendo tomadas dentro del proceso. Las técnicas no intrusivas, por ejemplo, ultrasonido o mapeo de campo eléctrico, son técnicas que nosotros no tenemos que entrar al proceso, no tenemos que estar dentro, ayudan mucho desde el punto de vista de tener información sin tener que parar el proceso, reduce mucho los riesgos desde el punto de vista de seguridad. Es una de las grandes ventajas de las técnicas no intrusivas. Y bueno, también están las directas y no, las directas y las indirectas. Dentro de este conjunto, estas cuatro variables, nosotros al combinar la filosofía de operación de las probetas de resistencia eléctrica, podemos definir que ellas son una técnica intrusiva y directa. Como ya les expliqué, intrusiva porque ellas van a estar dentro del proceso y directa porque ellas nos van a ayudar a obtener lecturas directas de la velocidad de corrosión. Esta diapositiva me gusta mucho y espero que les sea de utilidad a todos ustedes. Recuerden que esta charla está siendo grabada y va a estar disponible para ustedes a través de Infocorrosión y también va a estar disponible en mi canal de YouTube. La pueden revisar con más calma luego. Eh, en lo que quiero que se enfoquen hoy, lo que quiero que aprendan, lo que les quiero transmitir, es que no todas las técnicas de monitoreo van a ser útiles para todos los problemas de corrosión que nosotros podemos presentar. Y hay 8 variables que nosotros tenemos que evaluar. Por ejemplo, ¿qué tipo de fluido vamos a evaluar? Si es solo agua, si es gas más líquido, petróleo o si es gas con agua. No solo tenemos que evaluar el medio, también tenemos que tomar en consideración cuál es el mecanismo de daño que nosotros creemos que vamos a esperar en ese proceso de corrosión, predicción de la corrosión que les hablé hace unos minutos. Nosotros tenemos que tener una idea si vamos a esperar corrosión uniforme, corrosión localizada, por agrietamiento ambiental o ataque relacionado con la velocidad o el flujo. Les quiero destacar que las probetas de resistencia eléctrica son útiles para cualquier tipo de medio. Esa es una de las grandes ventajas que ellas presentan, pero con la limitante de que ellas pueden ser útiles solamente para evaluar corrosión uniforme y corrosión por erosión, que es otra forma de conocer los ataques relacionados con la velocidad o flujo. Para corrosión localizada, por ejemplo, picaduras relacionadas con corrosión inducida microbiológicamente, agrietamiento ambiental relacionado, por ejemplo, con aceros al carbono expuestos a hidrógeno o a cloruro, las probetas no nos van a servir. Las probetas de resistencia eléctrica no nos sirven, tenemos otras técnicas que pueden ser utilizadas. La clave aquí a recordar es que las probetas de resistencia eléctrica tienen sus limitantes. La gran ventaja es que pueden ser utilizadas en todos los medios, pero solamente son útiles para análisis de corrosión uniforme y corrosión, erosión o ataque relacionado con la velocidad. Cuando nosotros debemos decidir dónde vamos a colocar los puntos de monitoreo, hay varias opciones. ¿Ok? Las probetas se deben ubicar siempre. Hay un comentario que es un poco general y a través de la charla vamos a ir de lo general a lo particular. Siempre se deben colocar donde uno crea que o se espere que sea más probable que haya corrosión. ¿Ok? ¿En qué se traduce eso en nuestro diseño de tubería? Bueno, en el diseño o en nuevas instalaciones, debemos garantizar la inclusión de suficientes accesorios de acceso para el control de la corrosión, bien sea para cupones de corrosión, bioprobetas, probetas de resistencia eléctrica, etcétera. Y más adelante les voy a explicar cómo podemos identificar esos puntos. Otra forma de saber dónde colocar puntos de monitoreo en los sistemas que ya están operando, se puede hacer la elección de la ubicación de las probetas y en función de la interpretación de las mediciones de velocidad de corrosión,
en las posibles ubicaciones de acumulación de fluido y los puntos de impacto. Eso se lo explicaré, le daré unos ejemplos más adelante. Porque recuerde que les dije al principio que si nosotros no esperamos acumulación de agua, allí no deberíamos esperar corrosión. Por eso es que el enfoque principal para mitigar los problemas de corrosión es evaluar dónde vamos a tener acumulación de agua. En los sistemas ya existentes también debemos consultar los registros. Cuando ya hemos tenido problemas de corrosión, allí deberíamos hacer modificaciones para monitorear y evitar que vuelvan a ocurrir fallas en el futuro. Porque a veces uno de los errores en la industria petrolera o de la industria en general es que cuando hay fallas simplemente se reemplaza la parte de la tubería que falló por el mismo material, mismas condiciones, no se hacen análisis causa-raíz y al cabo de cierto tiempo, 2 o 3 años, o a veces menos tiempo, volvemos a tener la misma falla. Porque no se monitorea, no se hacen cambios. Por eso es que uno de los consejos es instalar eh, cuellos de acceso para poder monitorear la corrosión en esas zonas donde ya han habido fallas. Y por supuesto, hacerle seguimiento. Deberían haber en todas las empresas, de la mano con el marco legal de cada país, haber obligaciones de inspección en zonas críticas, sobre todo en la industria petrolera. Estamos bajo mucha presión en todos los países de que debemos demostrar que estamos bajo control de la integridad de nuestros bienes. Es por eso que siempre se asume que van a haber registros de medición por ultrasonidos o por radiografía, y eso se debe analizar y hacer parte del sistema de inspección basada en riesgo. Y en función de eso, cuando detectamos una alta velocidad de corrosión, eso debe, si no se han instalado sistemas de monitoreo, debe dar pie a que se instalen sistemas de monitoreo en esa zona donde se ha detectado alta velocidad de corrosión, a pesar de que no haya ocurrido una falla todavía. En general, hay otros 8 puntos que se trata de colocar sistemas de monitoreo que vienen siendo las áreas de fluido muerto, porque obviamente, como les expliqué, allí va a haber acumulación de agua, y donde hay acumulación de agua hay mayor probabilidad de problemas de corrosión. También en las corrientes de fluido con alta velocidad y puntos de impacto, porque vamos a tener problemas de erosión. En las aguas abajo, de puntos de posible entrada de oxígeno, por ejemplo, en algunas bombas donde hay problemas con los sellos, allí pudiera estar entrando oxígeno. Es un punto utilizado normalmente para instalar puntos de monitoreo. Lugares donde es probable que se acumule agua en sistemas ácidos particularmente, porque va a haber la disolución la disolución de esos ácidos, permitiendo así una mayor velocidad de corrosión. Sitios donde ya se hayan producido fallas, como lo expliqué anteriormente, corrientes de aminas y glicol que contienen gas ácido. Esto tiene que ver con la remoción de H2S y CO2 en la industria petrolera. Secciones de vapor en regeneradores de glicol ácido y áreas donde ocurre una interfase líquido-vapor. Esta información que vamos a discutir a continuación viene dada para sistemas de gas húmedo, ¿ok? Aquí podemos apreciar lo que puede ocurrir en cambios de dirección, elevación en un sistema de gas húmedo. eh, y lo que vamos a discutir aquí tiene que ver particularmente con cambios de velocidad. Es la variable que va a cambiar, ¿no? Bueno, en los sistemas de transporte de gas húmedo va a haber, como si ya es un gas húmedo, está claro que va a haber agua presente en el sistema, y dependiendo de la velocidad del gas va a haber o no acumulación de agua. Y por supuesto, la corrosión va a tener lugar donde el agua se esté acumulando. Es por eso que las probetas de corrosión y las bioprobetas se deben colocar en esas zonas donde nosotros esperemos que va a haber acumulación de agua. Em, Porque si nosotros colocamos las probetas en una parte donde, sin haber hecho un estudio de predicción de corrosión, y las colocamos en una parte y resulta que en esa parte no hay acumulación de agua, al nosotros recibir la data de esas probetas, pudiéramos tener la falsa idea de que no hay problemas de corrosión, cuando en la realidad hay corrosión severa en otras zonas donde se está acumulando el agua. Entonces, bueno, vamos a ver
tres casos relacionados con la velocidad y diferentes geometrías que pueden haber en los sistemas de transporte de gas húmedo. Este primer caso que vemos en el extremo izquierdo de la diapositiva está relacionado con caudal bajo, es decir, que está por debajo de la velocidad donde se espera erosión. ¿Ok? Lo pueden ver en la nota aquí. En la parte A, que es la parte izquierda, vamos a ver que el agua oscila. Entonces, la corrosión se acelera, pero no es la parte más crítica. Aquí el agua oscila, es decir, sube por efectos del el gas que va en esta dirección, de izquierda a derecha, pero por efectos de la gravedad tiende a bajar también. Entonces, por eso está oscilando. Luego, en la parte B, la corrosión no es acelerada porque normalmente no va a haber acumulación de agua. El agua sube y luego vuelve a caer a la parte C. En cambio, en la parte C, allí la corrosión va a ser acelerada por un efecto de la gravedad. Cuando el agua va cayendo aquí, además de lo corrosiva que pueda hacer esa agua, hay un impacto mecánico. Por lo tanto, esta va a ser la zona más crítica y es donde si tuviéramos que elegir solo una ubicación para un punto de monitoreo de estas tres zonas de la tubería, yo colocaría mi monitoreo en la parte C. Ahora, ¿qué pasa en este tipo de geometría invertida cuando hay una bajada en la tubería y tenemos velocidad eh, baja? O vamos a analizar los escenarios cuando tenemos velocidad flujo baja y alta. La corrosión es más severa en la zona B y C cuando el flujo es bajo, porque en la parte B va a haber acumulación de agua. Es decir, el gas no va a tener velocidad suficiente para empujar para empujar el agua y evitar la acumulación. Y en C, pues también va a ser severo porque ese gas va a tender a empujar un poco el agua y esa pequeña cantidad que pueda subir va a estar mojando estas paredes constantemente y va a generar corrosión. Mientras que en esta zona, por el mismo efecto de la gravedad, no va a haber acumulación de agua y no se espera que haya eh, corrosión. Mientras que cuando hay alta velocidad o alto flujo, se espera que haya problemas en la parte A. Esto tiene que ver meramente con un tema mecánico, porque aquí va a impactar el flujo, el agua, va a impactar en esta zona y allí es donde vamos a esperar mayor velocidad de corrosión. Cuando tenemos esta geometría, ¿ok? Que hay una subida, eh, vamos a tener esto es una tubería vertical en una línea de gas que transporta un pequeño volumen de agua. ¿Ok? En la zona A, ¿ok? El flujo es de alta velocidad y el agua incide en los puntos A y B, lo cual va a acelerar la corrosión. Desde el punto de vista mecánico, estos son los dos puntos más críticos y me gustaría, ahí es donde yo quisiera tener puntos de monitoreo. En cambio, cuando tenemos baja velocidad, el agua se va a acumular en el tramo de lazo, en esta parte de aquí, ¿ok? Y va a caer impactando en la parte A. Eventualmente esto se va a acumular, se va a llenar de agua, se va a llenar de agua y eventualmente por efecto del empuje que el gas va a dar dentro de la tubería, ese gas va a caer aquí y solamente el punto A, cuando hay baja velocidad del gas, solamente el punto A va a ser crítico. Entonces, bueno, ahora que hablamos de velocidades altas, velocidades bajas, eh, esto es importante saber para la selección de los puntos de monitoreo. Hay que hacerse ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿dónde habrá acumulación de agua y como consecuencia mayor probabilidad de problemas de corrosión? A la hora 12 o entre las 4 y las 8. ¿Ok? Porque resulta que no siempre vamos a tener el agua. Recuerden que normalmente los hidrocarburos se espera que ellos estén no en el fondo de la tubería, porque ellos por diferencia de densidad tienden a flotar sobre el agua. Por eso es que normalmente se esperan los problemas de corrosión en el fondo de la tubería. Pero resulta que en los sistemas de transporte hay también una influencia de la velocidad con la que viaja el gas y la fase líquida. Y en función de esa relación, nosotros podemos tener varios tipos de patrones de flujo, tipo burbuja o tipo tapón, estratificado, tipo anular, tipo rocío, por marea o tipo ondulante. Desde el punto de vista de corrosión, uno de los más críticos son el estratificado y el anular.
por ejemplo, uno de los desafíos con el tipo anular, y es lo que hacemos nosotros en en una de las plantas que está bajo mi supervisión, desde el punto de vista de corrosión, es que tenemos que instalar en la misma zona cupones de corrosión y probetas de corrosión, tanto en la hora 12 como en la hora 6, porque en esa zona nosotros tenemos un tipo de flujo anular. Es decir, necesitamos invertir el doble en equipos de monitoreo de corrosión para tener información del mismo punto de la tubería, porque se espera corrosión en ambas partes, tanto en el tope como en el fondo. Entonces, por eso es importante tener claro en función cuál es el tipo de flujo que nosotros esperamos para poder predecir dónde vamos a tener acumulación de agua y dónde vamos a colocar entonces nuestros puntos de monitoreo. Para responder a este tipo de preguntas, tipo de qué tipo de flujo vamos a tener, qué tipo de patrones de flujo vamos a tener, dónde se va a acumular el agua, tenemos 4 documentos maravillosos que ha desarrollado NACE, que son estos. La información que ustedes van a ver, los dibujos que están aquí, son información, un extracto de las normas, para que ustedes tengan una idea de en verdad qué es lo que pueden recibir de estas normas, los modelos matemáticos que los pueden ayudar a identificar cuáles son los puntos críticos de monitoreo. Está la norma NACE, la SP0116, que es para flujo multifásico, y también está la norma para el gas húmedo. En ambas normas hay una relación con respecto a la velocidad del gas y a la velocidad del líquido. Cuando se correlacionan ambas variables, podemos determinar qué tipo de flujo vamos a tener y así poder decir dónde vamos a tener acumulación de agua para poder determinar la ubicación de nuestros puntos de monitoreo. De forma similar, tenemos también un estándar para determinar la corrosión interna o la evaluación directa de la corrosión interna para tuberías que normalmente transportan gas seco, que igual el gas seco siempre tiene trazas de agua y va a generar corrosión. Por eso es que tenemos este tipo de documentos disponibles. Hay una variable muy importante que es el cálculo del ángulo crítico, que básicamente es este ángulo que tenemos aquí. Cuando el ángulo crítico, cuando calculamos el ángulo crítico, lo que queremos es evitar, ¿verdad?, tener una inclinación mayor a ese ángulo crítico para evitar acumulación de agua, para evitar este tipo de problemas que tengamos agua acumulada en la zona baja. ¿Ok? Y este es función del el flujo de gas, la densidad, y vamos a obtener simplemente un número, un ángulo. Y ese es el ángulo que nosotros debemos tener como objetivo para que nuestro sistema no alcance esa inclinación. Y si lo superase, allí es donde nosotros vamos a tener que colocar puntos de monitoreo. Este es otro ejemplo de cómo tienen que ir de la mano el equipo de mecánica o diseño de tuberías y los ingenieros de corrosión para definir si hay inclinaciones mayores al ángulo crítico, cómo vamos a hacer para monitorear la corrosión, porque esa es una zona crítica. Y el cuarto estándar que está disponible es para las líneas que transportan petróleo. ¿Ok? Y en entre los distintos modelos matemáticos que están disponibles, hay uno que es para el cálculo de la altura del flujo estratificado, para saber si vamos a tener agua acumulada en el fondo de la tubería o no. Y además para saber si va a haber agua dentro de la fase crudo. Porque recuerden que el crudo es un inhibidor de corrosión natural. Donde el crudo esté mojando las paredes de la tubería, allí no esperamos corrosión. Pero donde está el agua totalmente separada, allí vamos a esperar problemas de corrosión. Es por eso que nosotros queremos saber, dependiendo de variables como la densidad del crudo que estamos transportando y la velocidad a la que ese crudo se está moviendo, podemos determinar si vamos a generar, por ejemplo, una emulsión entre el agua y el crudo. Es decir, el agua no va a estar depositada en el fondo de la tubería, sino que va a estar dispersa dentro del crudo. Lo cual es el mejor de los escenarios desde el punto de vista de control de la corrosión, porque de esa forma la pared de la tubería está mojada la mayor parte del tiempo por crudo, que es un inhibidor de corrosión, y el agua simplemente va a pasar por allí, pero no va a tener la oportunidad de generar problemas de corrosión. Este es un ejemplo de cómo la topografía también juega un papel importante en los diseños de puntos de monitoreo. Eh,
Los puntos críticos, simplemente por ver la topografía, sin hacer muchos cálculos, son los puntos más bajos de la tubería. Allí es donde nosotros debemos asegurarnos que tengamos puntos de monitoreo para tener control de la corrosión. Y es importante tomar en cuenta que normalmente estos corredores de tubería van a nivel de suelo y no hay altura suficiente para colocar la herramienta de extracción de tuberías que se extiende aproximadamente 2 metros. eh, Como consecuencia de no tener ese espacio entre la tubería y el suelo de unos 2 metros, lo que se hace es que se colocan los cuellos de acceso en el tope de la tubería con una extensión, un brazo de extensión que llegue a la parte que nos interesa, que normalmente es el fondo de la tubería. Eso trae un problema, que si nosotros vamos a correr herramientas de limpieza o herramientas de inspección inteligente, tenemos que asegurarnos de retirar las probetas o cupones de corrosión antes, porque si no, ellas están en el camino de la herramienta y va a haber un problema mecánico allí. Vamos a dañar tanto las probetas y los cupones como la herramienta de limpieza o de inspección inteligente. Aquí un par de fotos de cómo se ven en la realidad las probetas de resistencia eléctrica desde la parte exterior, como lo vemos cuando estamos en proceso. Algo que las identifica es normalmente hay una cadenita para proteger esta tapa, que es donde se conecta el equipo con el que vamos a hacer la lectura. Y esa cadenita lo que hace es evitar que se pierda esa tapa, porque si no, por efectos del medio ambiente, se pudieran corroer los electrodos de la probeta y no pudiéramos tener buen funcionamiento. En el lado derecho tenemos una foto de también una probeta de resistencia eléctrica, pero me interesa mostrarles en este caso la bioprobeta, que a simple vista no hay manera de identificar si esto es una bioprobeta o un cupón de corrosión. En este caso, como es parte de las plantas en las que yo trabajo, estoy seguro que esto es una bioprobeta y quería compartir eso, que desde el punto de vista exterior no podemos diferenciarlo. Es un ejemplo importante de por qué la documentación es de vital importancia en los procesos de manejo de control de la corrosión. Esta es una imagen de cómo se ve desde dentro, cómo se verían los cupones de corrosión, una probeta de corrosión tipo cilindro y una bioprobeta. También les quería comentar que si vamos a tener varios elementos de monitoreo cercanos, deben haber al menos 30 centímetros de separación entre ellos para evitar que problemas de turbulencia puedan afectar las medidas de ellos. Entrando en materia del tema uno de los principales temas de hoy, junto con las bioprobetas, es cómo funcionan las probetas de resistencia eléctrica. Bueno, ellas básicamente lo que hacen es relacionar la pérdida de área transversal de la probeta con la velocidad de corrosión. A medida que el material se va corroyendo, él va perdiendo área transversal. Por lo tanto, es más difícil para la corriente pasar a través de esa zona. Algo con lo que lo pueden correlacionar es, imagínense, una autopista de 4 canales, donde hay un flujo constante de vehículos y de pronto cierran 2 canales. Todos los vehículos que antes pasaban por 4 canales, ahora se tienen que trasladar solo por 2. Eso genera una resistencia al flujo de vehículos, ¿correcto? El mismo principio aplica con la electricidad. Mientras menor sea el área transversal para que los electrones pasen, mayor resistencia va a haber. Por eso es que lo que nosotros utilizamos es medir la resistencia de ese material, porque en la medida que va aumentando la resistencia, nosotros podemos saber cuánto material hemos perdido. Una de las formas de conocer esa resistencia, que son cálculos internos que hacen los equipos de medición, esta es la ecuación, que es el fundamento teórico del principio, donde calculamos la resistencia eléctrica de la probeta en función del material que estemos utilizando, la longitud del material y el área transversal. Un equipo típico que utilizamos es este tipo de dispositivo, el cual se conecta a la probeta con los electrodos que les mencioné, que hay que taparlos para protegerlos de la intemperie. Y este equipo nos va a ayudar a medir la resistencia de la probeta como tal. Hay probetas que pueden ser delgadas para ambientes más sensibles y otras más gruesas para altas velocidades de corrosión, que son más resistentes. Y las probetas de corrosión, ellas son capaces de medir la corrosión o la pérdida de material como ya les dije anteriormente, por dos fuentes. La corrosión propiamente dicha y la erosión combinada con la corrosión, que se conoce como corrosión-erosión.
Las probetas también pueden estar conectadas no solo a equipos para medición puntual, sino a transmisores. Y hoy en día hay una tecnología muy útil para nosotros los ingenieros de corrosión que nos permite que hayan no solamente registradores de data o data logger, sino que también hay transmisores de información y podemos tener la información en línea. Algo muy importante que hay que tomar en cuenta a la hora de especificar las probetas de resistencia eléctrica es que no todas las probetas son iguales. ¿Ok? Dependiendo de su geometría, ellas van a ser útiles en uno u otro escenario. Si nosotros queremos evaluar inhibidores de corrosión, por ejemplo, sería interesante poder utilizar probetas de corrosión lo más delgadas posible, porque ellas nos van a dar una reacción o una respuesta bastante rápido. La desventaja es que esas probetas van a durar quizás un par de semanas o meses, porque se van a desgastar bastante rápido. Pero como nosotros pudiéramos estar interesados por ese periodo de tiempo en evaluar inhibidores de corrosión, es algo que pudiera ser interesante. Em, por el otro lado, si vamos a evaluar altas velocidades de corrosión, quizás lo más interesante sería utilizar probetas que son un poco más robustas, pero se van a tardar más en dar tiempo de respuesta. Hay que encontrar el equilibrio entre varios parámetros. Dependiendo del tipo de probeta, ellas van a tener unas dimensiones físicas más gruesas o más finas. Aquí en el tope de esta tabla van a ver las que son más finas y en el fondo, en el fondo de la tabla las que son más gruesas. Lo que les quiero transmitir con esta gráfica es que las que son más delgadas nos van a dar, van a ser útiles para bajas velocidades de corrosión y normalmente las queremos reemplazar en un periodo de entre 1 año y 9 meses aproximadamente. Entonces, este es el rango de la combinación de tipo de probeta y velocidad de corrosión en la que cada una son interesantes en función de sus dimensiones físicas. En conclusión, mientras más delgadas son las probetas, más rápido van a reaccionar, pero menos tiempo van a durar. A modo de ejemplo, les quiero hacer esta aclaratoria. Si nosotros queremos leer una velocidad de corrosión de un MPY, hay un tipo de probetas que es súper nueva de COSASCO que nos puede dar una lectura estable en menos de 10 horas. Por el otro lado, si queremos utilizar el tipo de probeta T4, nos, nos pudiéramos tardar más de 100 horas, es decir, casi una semana en tener una lectura estable para una velocidad de corrosión de un MPY. Y ni hablar de la probeta, la T50, que se puede tardar más de 1000 horas en dar una respuesta. Entonces, todo este tipo de variables hay que tomarlas en cuenta de qué tan rápido necesitamos nosotros una lectura, porque si la queremos bastante rápido, como en el caso de estudios de inhibidores de corrosión, debemos seleccionar las más sensibles, tomando en cuenta que vamos a tener un desgaste bastante rápido de los equipos. Aquí tenemos una descripción breve de las probetas tipo cilíndricas. Estas son una de las más robustas, tienen su elemento soldado directamente a la probeta, la cual ayuda bastante a que se puedan utilizar en ambientes bastante agresivos, en todo el rango de pH y altas temperaturas, hasta 260 grados centígrados. Son menos susceptibles a contaminación por sulfuro de hierro y están no son las que tienen la mayor cantidad de aleaciones posible. Cuando necesitamos, por ejemplo, no hay latón, no hay aleaciones de cobre disponibles, al menos para algunos fabricantes. Mientras que por el otro lado, las probetas que son de tiras, tubos o tipo alambre, tienen mayor cantidad de aleaciones disponibles. Estas sí tienen de cobre, de latón, cromo-níquel. eh, y se pueden utilizar en diferentes eh, rangos de pH y de temperatura, pero lo más importante de ellas es que ellas se utilizan para cuando necesitamos alta respuesta rápida en el sistema o medir bajas velocidades de corrosión, porque el elemento es bastante delgado y eso permite que sean bastante útiles en ese tipo de requerimiento. También están las probetas al ras, que permiten, que son
especialmente útiles cuando necesitamos, bien sea monitorear el sistema en la pared de la tubería, o cuando tenemos que accesar al sistema desde el tope para monitorear perdón, para evitar el daño con herramientas de limpieza. Esa es la otra utilidad de estas probetas. ¿Ok? Porque recuerden que como ellas quedan instaladas al ras de la tubería, no importa que pase la herramienta de limpieza, no va a haber daño mecánico. Esto es un ejemplo de cómo se hace la interpretación de la data obtenida por las probetas de resistencia eléctrica. Estos son datos reales que tuvimos nosotros. En el año 2020, una probeta tuvo una lectura de una pérdida de 353 mils. En el año 2021 tenía una lectura de 461 mils. Y esta era una probeta tipo S10, que tenía un span de 5 mils. Cuando nosotros ponemos todo esto, esta información en esta ecuación de cálculo de velocidad de corrosión, y el tiempo transcurrido de los días exactamente fueron 366 días. Cuando nosotros colocamos toda esta información en la ecuación, vemos que la velocidad de corrosión obtenida es de 0,0136 milímetros al año. Eh, Esto se obtiene de forma gráfica si nosotros hacemos registro de la fecha, correlacionamos aquí los 353 mils que se perdió en el 2020. Hacemos lo mismo con la pérdida que se registró en el 2021 y podemos trazar la línea. La pendiente, básicamente esta ecuación que tenemos aquí, es la pendiente de esta recta. Y así podemos calcular nosotros la velocidad de corrosión en función de la pérdida de material en dos lecturas y el tiempo transcurrido. Es importante destacar que cuando las probetas se instalan, se debe hacer una lectura al tiempo cero, porque si no, la siguiente lectura no va a ser útil. No vamos a tener un punto de comparación para determinar la velocidad de corrosión. Siempre se necesitan al menos dos lecturas para determinar velocidad de corrosión con las probetas de resistencia eléctrica. Este es un ejemplo de evaluación de inhibidores de corrosión con probetas de resistencia eléctrica. Normalmente se hace con las probetas que son delgadas porque ofrecen una respuesta rápida a los cambios en concentración de los inhibidores. Aquí se puede ver cómo para 5 ppm de inhibidor de corrosión, la velocidad de corrosión era un poco más alta y luego bajó cuando se aplicaron 15 ppm de inhibidor de corrosión. Estos son cambios rápidos que podemos obtener en un par de horas con probetas de resistencia eléctrica, que es una de las grandes ventajas de ellas comparada con cupones de corrosión. Si nosotros tuviéramos que hacer este estudio de inhibidores de corrosión con cupones, tuviéramos que esperar meses para obtener resultados. Mientras que con las probetas, cuestión de días o semanas, ya podemos tener una información clara de cuál es el inhibidor de corrosión más conveniente. También hay que tomar en cuenta que las probetas de tecnología tradicional tienen mucho ruido y empresas como Cosasco lanzó al mercado una probeta que se llama Microcore y ofrece, debido a su construcción, ofrece una lectura con casi nada de ruido. Es la tecnología de punta que ellos están ofreciendo hoy en día y bueno, ayuda mucho a la hora de procesar la data que uno recibe, porque si no habría que aplicar muchos filtros, por ejemplo, en Excel, para filtrar la data y tratar de entender cuál es el valor correcto. Las ventajas de las probetas de resistencia eléctrica, bueno, es que permite el monitoreo continuo y es muy importante para los equipos de proceso cuando se necesita conocer la información de velocidad de corrosión de forma continua. Un ejemplo típico es la entrada a una refinería. Allí nos interesa saber que cada lote de crudo que estamos recibiendo esté bajo especificación y que no vaya a representar problemas de corrosión para los equipos aguas abajo. Se puede utilizar, como les dije, en cualquier entorno, gas, petróleo, agua de producción, etcétera. Las alteraciones del proceso y otras condiciones corrosivas pueden detectarse rápidamente si tenemos la probeta adecuada, por supuesto, para permitir que se tomen las medidas correctivas antes de que ocurran daños significativos al equipo del proceso. Es decir, si está fallando algún equipo como la dosificación de inhibidor de corrosión, esa probeta puede ser que nos dé una alerta de que algo está fallando, hay una velocidad de corrosión alta
nos da la oportunidad al equipo de operaciones de revisar qué está fallando y corregirlo, en lugar de esperar a que se haga una inspección con ultrasonido, etcétera, etcétera. Otra gran ventaja es que las mediciones se realizan sin necesidad de retirar las probetas del sistema. Eso es algo que ya está allí dentro del proceso, está instalado y podemos recibir la información, bien sea con el equipo de medición puntual, el equipo de medición manual, o en línea, como ya les expliqué con los transmisores. Como ya les he explicado, es muy útil para determinar las adiciones de inhibidores de corrosión y determinar la dosificación óptima. Em, Correcto. Y sobre todo cuando vamos a hacer tratamientos por lotes, es muy importante porque claramente con las probetas de corrosión podemos ver al momento de hacer la inyección por lote del inhibidor de corrosión, cómo la velocidad de corrosión cae. Y luego podemos evaluar cuánto tiempo toma para la velocidad de corrosión volver a estar en un valor no aceptable. Y de esa manera podemos decir, ok, en vez de hacer la inyección por lote una vez a la semana, es necesario hacerla una vez al día, o caso contrario. Puede ser que nos demos cuenta que al paso de 2 semanas todavía hay un efecto inhibidor del producto que estamos utilizando y no hay que aplicar un lote cada semana, sino cada 2 semanas. Se necesita solamente un aparato de medición, es otra gran ventaja, o simplemente un transmisor. Y la probeta se puede mantener instalada y conectada en línea hasta que su vida operacional ya haya llegado al final. Pero bueno, ellas no son perfectas, tienen ciertas limitaciones que, por ejemplo, se necesita personal e inversión especial para poder obtener la información de forma correcta. No se recomiendan en corrosión por H2S porque el H2S va a generar un producto que es el sulfuro de hierro, que es un material conductor y eso va a alterar la lectura de la resistencia en la probeta y nos va a dar medidas erróneas. Por eso es que no se recomienda en presencia de H2S. Em, y bueno, una de las partes donde no se pueden utilizar las probetas es para metales líquidos y en algunas sales fundidas conductoras. Los cambios de resistencia medidos son pequeños, por lo que el ruido térmico o estrés eléctrico puede afectar la señal. Y esto requiere que necesitemos hardware o software para filtrar esa información, como les expliqué hace unas diapositivas. Hay que filtrar, por ejemplo, la data con Excel. Eh, y bueno, los resultados son representativos de la pérdida por corrosión general. Las probetas, como se los dije desde el principio de la presentación, no se pueden utilizar para evaluar corrosión localizada, ni grietas, ni efectos de corrosión por el medio ambiente. La velocidad de corrosión requiere tiempo, como les he dicho, pueden ser horas, días, semanas, y eso en algunos casos, si no se especifica correctamente la probeta, puede ser un gran problema. Y en algunas situaciones, como les expliqué, los depósitos parcialmente conductores del sulfuro de hierro reducen dan una lectura errónea de aparente baja velocidad de corrosión, por lo cual hay que tener mucha atención con eso. Y bueno, las probetas tienen en su estructura una corrección por temperatura, pero sin embargo hay, como vieron en la gráfica, mucho ruido por cambios de temperatura que en algunos casos no pueden ser corregidos por la referencia interna que tienen las tuberías. Y eso puede llevar a lecturas erróneas de la velocidad de corrosión. Bien, ahora ya a punto de cerrar la presentación, vamos a hablar de las bioprobetas, que es este tipo de equipos que se utilizan para recolectar muestras de bacterias, tanto en sistemas de petróleo, gas, refinería, la industria petrolera, sobre todo en sistemas de agua de inyección y agua de producción, se utilizan mucho, ya que las bacterias, ellas van a estar en el sistema, bien sea como sésiles o planctónicas. Normalmente cuando nosotros tomamos una muestra líquida, allí lo que estamos tomando son muestras de las bacterias planctónicas, es decir, que están flotando libres en el proceso. Pero para nosotros poder correlacionar con los procesos corrosivos, necesitamos conocer las bacterias sésiles, que son las que están adheridas a la pared de la tubería. Por eso es que utilizamos las bioprobetas, porque ellas contienen cartuchos del mismo material del cual está hecho la tubería o el recipiente a presión que estamos evaluando, y con ellas vamos a tener una representación de cuál es la situación en la pared del equipo.
Una de las ventajas que tiene es que se pueden controlar las bacterias sésiles, que son las que realmente nos interesan, y las bioprobetas tienen varios elementos de muestra, dependiendo de la marca. Las de Cosasco que usamos nosotros tienen 5 cartuchos, como pueden ver en esta foto. Hay 5 elementos de monitoreo. El punto que ven en el centro es el tornillo de anclaje. Ahí son 5 cartuchos. Las bioprobetas tienen varios elementos y cada uno tiene un área frontal expuesta que siempre es conocida y normalmente es de 1 centímetro cuadrado. ¿Cuál es la gran ventaja de tener varios elementos? Que nosotros los podemos ir rotando. Si nosotros estamos haciendo un estudio donde no estamos muy claros qué tan rápido se genera una biopelícula en nuestro sistema, nosotros podemos rotar esos elementos y extraer uno semanalmente o cada 2 semanas. Y cuando hacemos el ciclo completo, vamos a tener elementos que están, si hacemos el cambio cada 2 semanas, vamos a tener un estudio completo de 10 semanas con los 5 elementos que instalamos al principio, para ir viendo cuál es el progreso de esa biopelícula, la formación de la biopelícula a lo largo de las 10 semanas. Es una gran ventaja porque en un solo punto de acceso, un solo punto físico, podemos extraer cupones y alargar el tiempo de estudio, sin tener necesidad de instalar 5 bioprobetas o 5 cuellos de acceso. Sus limitaciones, que también requiere personal especializado para la extracción de los cartuchos y su respectivo procesamiento en el laboratorio, y ellas no proporcionan resultados inmediatos. Tenemos que mandar los cartuchos a un estudio en el laboratorio. Es decir, nosotros no podemos conectarnos a la bioprobeta para tener resultados. Esa es una de las grandes desventajas o limitaciones. ¿Cómo se interpreta la data? Bueno, estos cartuchos los retiramos del proceso, los enviamos al laboratorio, y una de las técnicas más comunes que utilizamos, porque es una de las más económicas y muy útiles, una vez que conocemos qué hay dentro de nuestro sistema, es calcular el número más probable, que es un método estadístico de saber cuál es la concentración de bacterias por cada centímetro cuadrado que tenemos en cada cartucho. Y en función de eso podemos comparar con los estándares internacionales o los estándares de nuestra propia empresa para saber si tenemos riesgo de corrosión inducida microbiológica o no. Otras ventajas o otras de las cosas que podemos hacer es esos cartuchos los podemos procesar en laboratorio, los podemos cortar, hacer la preparación de superficie para hacer estudios de morfología de biopelícula, morfología de ataque, usando el microscopio electrónico de barrido. Podemos también hacer análisis de productos de corrosión elemental o por compuestos, dependiendo si vamos a utilizar detector de rayos X, el EDS, o difracción de rayos X para los compuestos, que es el XRD. Estos, por supuesto, van a ser sumamente importantes porque cuando nosotros estamos descubriendo con los análisis de morfología de biopelícula, vamos a descubrir si hay microorganismos presentes o no, y si están presentes, vamos a saber cómo atacan ellos nuestra tubería y qué productos de corrosión están generando. Y en función de eso, nosotros podemos tomar las medidas correctivas necesarias. Recuerden que en algunos casos, si tenemos información suficiente, no es necesario invertir mucho dinero en difracción de rayos X para tener estudios por compuestos. Puede ser suficiente detector de rayos X cuando ya podemos saber, tener una idea clara de que si tenemos oxígeno o hierro, sabemos que eso es óxido de hierro y no hay nada más que evaluar. Pero cuando no estamos muy claros o cuando queremos hacer investigación a nivel ya académico, no es suficiente saber qué es óxido de hierro. Nosotros también queremos saber cuál óxido de hierro es, si es hematita, magnetita, etcétera, etcétera. Y bueno, también hoy en día hay muchas técnicas de estudio microbiológico que podemos llevar a cabo con los cartuchos que nosotros retiramos de las bioprobetas. Está el estándar NACE TM0212, que habla de forma extendida de todos estos estudios que están aquí. Yo se los listo de manera breve. Están los medios de cultivo, el ATP, APS, la medición de hidrogenasa, microscopía por epifluorescencia, microscopía de escaneo láser cofocal, microscopía por DAPI y FISH. Y algo que yo he usado recientemente junto con el ATP es el qPCR y la secuencia por ADN, que nos permite evaluar
eh, cuáles son todas las comunidades de microorganismos que tenemos para saber qué tipo de biocida vamos a utilizar. Porque si nosotros no conocemos los organismos los microorganismos que están presentes en nuestro proceso, pudiéramos estar desperdiciando dinero al utilizar un tipo de biocida que pudiera pudiera no ser útil para nuestras necesidades. Por eso es que cuando no tenemos información de cuáles son los microorganismos presentes, es una muy buena idea invertir dinero y tiempo en este tipo de estudios, lo cual hicimos nosotros hace un año, y ya ahora en la segunda evaluación que vamos a hacer este año, simplemente vamos a hacer el número más probable, porque ya sabemos cuáles son los microorganismos en los que nos tenemos que enfocar y controlarlos con el biocida. Muchísimas gracias por su atención y si tienen preguntas, pues estoy a la orden para saber cómo los puedo ayudar. Muchas gracias por su tiempo. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Enery. Y sí, tenemos algunas consultas. A ver, mientras tanto también quienes puedan, quienes tengan consultas lo pueden hacer también. Ok, a ver, permítanme acá, lo voy a leer. A ver, tengo una consulta acá que viene de Colombia. Eh, Dice, ¿cómo controlar una corrosión muy severa por CO2? A ver, por CO2 en una línea de crudos de Ok, 4 pulgadas de diámetro. ok. La forma más fácil de controlar la corrosión por CO2 es el uso de inhibidores de corrosión. Es lo que utilizamos estándar en la industria petrolera. Perfecto, muy bien. Tenemos una consulta también de nuestros participantes. Voy a darle eh, voy a solicitar reactivar el audio a Álvaro Barreda. A ver, Álvaro, si ya puedes activar tu micrófono. Aló, ¿sí me escuchan ahí? Hola Sí, sí Álvaro. te Sí. escuchamos, Álvaro. ¿Qué tal? Adelante, por favor. Sí, buenas tardes para todos. Hola. Mira, son dos preguntas puntuales. Una tiene que ver con la selección de la probeta de resistencia eléctrica para sistemas de transporte de gas natural seco, menor pues a 6 libras sí, 6 libras por bien de pie Por cúbico millón de está, pie. sí, y velocidades de corrosión medidas por cupones menores a 1 mpy. ¿Cuál sería de pronto esa probeta de para seleccionar de acuerdo al cuadro que nos presentó anteriormente? Sí. Y la otra tendría que ver con la ubicación de de la probeta de resistencia eléctrica respecto al punto de inyección del tratamiento químico. O sea, a qué distancia mínima debería estar Ujú. instalada la probeta para poder, digamos, medir la efectividad del tratamiento químico. Sí, perfecto, te lo entiendo. Bueno, me dijiste que una velocidad de corrosión esperada desde un mpy, ¿correcto? Si esa es la velocidad de corrosión que tú esperas, te pudiera servir un tipo o la dimensión de una probeta S4, ¿ok? Porque te va a dar una respuesta interesante y te va a durar aproximadamente entre un año sí, aproximadamente un año. Eso es otra cosa que hay que tomar en cuenta, que algunas personas dicen, ¿por qué hay que cambiarlas tan frecuentemente? Mejor compro una más robusta y en vez de reemplazarla una vez al año, la puedo reemplazar 3 veces al año, porque si tiene el triple de espesor, entonces puedo alargar el tiempo de vida útil. Es un error, porque entonces vas a tener un equipo que no te va a dar una lectura correcta, se va a tardar mucho tiempo en dar una lectura adecuada. Entonces, bueno, si escuché bien tu pregunta, Álvaro, para una velocidad de corrosión esperada de un mpy, el tipo de probeta que se recomienda sería el tipo S4. ¿Ok? De nuevo, este es un tipo, esto es información de probetas que uso yo, de Cosasco, y bueno, no sé si otras marcas de proveedores de probetas tienen otros nombres para otro tipo de clasificación. Sin lugar a dudas van a tener este tipo de gráfica, ¿no? Y lo que debes tomar en cuenta es esto, ver la pérdida la velocidad de corrosión que tú esperas en tu proceso y correlacionarla con el tipo de probeta de la casa. Y con respecto a la posición del punto de inyección, lo que se recomienda, si tienes la oportunidad, es de
al menos unos 10 diámetros, aguas arriba y aguas abajo del punto de inyección, colocar puntos de monitoreo, porque así puedes tener una idea de cuál es el efecto del punto de inyección. Esto aplica sobre todo si es inyección continua, porque si es un punto de inyección continua, no vas a tener una forma de saber si el inhibidor está funcionando o no. Ahora, si tienes inyección por lote, es decir, haces una inyección una vez a la semana, te es suficiente un punto de monitoreo, digamos, 10 diámetros aguas abajo de tu punto de inyección, y allí cada vez que hagas la inyección del inhibidor de corrosión, vas a ver, como lo expliqué yo en la presentación, vas a ver claramente el efecto que tiene el inhibidor y vas a poder hacer tu evaluación. ¿Quedó claro, Álvaro? Sí, ha quedado bien, ha quedado claro. En todo caso, acá tengo también otra consulta de José Campos. ¿Cuántas lecturas de RE, entre paréntesis S40, se realizan con el corrosómetro en el primer día y después de cuántos días se realiza la segunda lectura? Ok. Con el corrosómetro, por definición, nosotros hacemos 2 lecturas por ronda, por decirlo así, porque siempre se debe hacer una verificación. ¿Ok? Eso es lo importante. Luego, ¿cuándo vas a hacer la segunda lectura? Si la vas a hacer un día después, una semana después, un mes después, depende de la velocidad de corrosión que tú esperes. Porque si vas a tener una velocidad de corrosión relativamente baja y haces una lectura, digamos, 5 horas después, quizás la probeta te va a dar la misma lectura y no vas a ver nada. Entonces tienes que correlacionar la velocidad de corrosión esperada con el desgaste del material. Por ejemplo, si tienes una velocidad de corrosión esperada de 10 mpy, tienes que esperar ciertas horas o ciertos días para que esos 10 mpy sean el equivalente a 5 días, por ejemplo, para poder ver un cambio de 1 mils en la probeta. Ese es el objetivo. Tienes que calcular que las probetas, si algo interesante aquí, normalmente casi todas las casas tratan, las fabricantes, ellas lo que hacen es que dividen esa área transversal de la probeta en 1000 partes, ¿ok? Entonces tú tienes que determinar cuánto tiempo se tarda una fracción de 1000 de tu probeta en desgastarse, dependiendo de la velocidad de corrosión esperada en el sistema. Es una correlación entre el área que tienes de la probeta y la velocidad de corrosión. Eso es lo que se hace. Muy bien, muchas gracias. Muchas Y gracias, bueno, José, por para tu consulta. complementar, Ah, ya, esa es tenemos más. para complementar, ese es el punto de vista técnico, ¿no? De acuerdo al libro. Pero viene el enfoque práctico. Por ejemplo, ¿tienes recursos para mandar un operador a que te haga una lectura una vez al día? Porque nosotros lo hacemos una vez cada 2 meses, que a veces no hay suficientes operadores para hacer eso. A veces las lecturas pasan más tiempo. Entonces, también viene la realidad de, lo vas a hacer según el libro o según la realidad. Prácticas comunes. En la industria, normalmente una vez al mes se manda a hacer una lectura. Eso en el caso de que no se tengan los transmisores de última tecnología, que lo mandan en línea y bueno, no hay que preocuparse de ese tipo de cosas. Ok, muy bien. Gracias, José, por la consulta. Luis Roberto Gómez consulta, ¿cuál es la frecuencia más recomendable del retiro de las bioprobetas? Ok, si no tienes información de qué microorganismos tienes, ni siquiera sabes si tienes microorganismos, lo ideal es hacer, como el ejemplo que les mencioné yo, tratar de tener la extracción de la bioprobeta cada 2 semanas, ver cómo van evolucionando los cartuchos que tienen ellas y ver cuándo se genera la biopelícula. Y una vez que tú tengas la biopelícula, evaluarla, porque en algunos casos la biopelícula se puede tardar semanas, meses en generarse. Entonces tú tienes que ir monitoreando hasta que tengas información. Por el caso contrario, si ya tú has hecho estudios de microbiología avanzados, como los que hicimos nosotros hace un año, que eso te da información clara de cuáles son los microorganismos que tienes presentes, ya tú puedes, con esa información del laboratorio, hacer tu estudio. Por ejemplo, nosotros, como tenemos un control de biocida o la inyección de biocida está bajo control, lo hacemos de manera adecuada,
lo que hacemos es que retiramos las bioprobetas una vez al año. Ya eso es suficiente para nosotros tener control, porque una vez al mes hacemos monitoreo de tomas de agua de producción. Entonces, al complementar una técnica directa, como son los cupones de corrosión y las probetas de corrosión, lo complementamos con métodos indirectos como el muestreo, pues podemos reducir muchísimo los costos los costos que no son necesarios, por ejemplo, enviar bioprobetas al laboratorio. Muy bien. Continuamos. Tengo acá, bueno, el saludo de Oladis Troconis, Hola, de profesora. Rincón. Un honor, un honor. Muchas gracias por su asistencia, por su participación aquí en este webinar. Muchísimas felicitaciones, dice Enery. Excelente, muy Gracias. clara tu presentación como siempre. Carol Mendoza también, excelente presentación. Lisette Linares, buenas tardes, Gracias. excelente presentación. ¿Han tenido experiencia colocando probetas ER en fondos de pozos? Pregunta Lisette. No, no en mi caso. Déjame pensar, a ver, una de los inconvenientes que se me ocurre a mí es el reemplazo. Cómo pudieras reemplazarlo? Ese es uno de los grandes desafíos que veo yo. Quizás por eso es que no tengo yo la experiencia, no he escuchado de esa aplicación. Porque si escuchaste en la presentación, normalmente estas probetas, cuando se especifican de forma correcta, duran un año, máximo año y medio, 2 años, y si no es un requisito indispensable tener respuesta rápida a la probeta, que ese es otro escenario. Si a uno como ingeniero de corrosión lo que le interesa es simplemente eh, tener un control de que todo está normal, por ejemplo, uno de los tipos de plantas en las que trabajo yo es almacenamiento de gas natural. El proceso es casi el mismo a lo largo de todo el año. Entonces, a mí no me interesa, como en las refinerías, el día a día, el hora a hora, cómo cambia ese crudo que está entrando a la refinería. Para mí no es tan interesante. Entonces, yo pudiera utilizar probetas un poco más robustas que pudieran durar un poco más, quizás llegar a los 2 años. Pero en verdad en este momento no pienso en la aplicación de las probetas a nivel de fondo de pozo, ¿no? Muy bien. Aquí otra consulta. Tengo corrosión por alto contenido de agua y mi monitoreo con bioprobetas me indica actividad microbiológica. ¿En qué intervalos de tiempo dosifico mi biocida y mi inhibidor de corrosión? Ok. Eso lo tienes que hacer pequeñas pruebas de laboratorio. Si tienes equipo suficiente en tu empresa, puedes hacerlo tú mismo si quieres. Yo te puedo ofrecer, si quieres me envías, te comunicas conmigo. Déjame colocar aquí mis datos de Sí, comunicación. sí, para O, por Trinidad ejemplo, si estás en Velázquez. Venezuela, de pronto la gente del Centro de Estudios de Corrosión te pueden dar información de primera mano. Si no, yo te puedo también ayudar con alguna asesoría en distancia y te puedo explicar qué es lo que hay que hacer, pero de forma muy breve te explico. Lo que tienes que hacer es tomar muestras de tu agua de producción y evaluar diferentes inhibidores de corrosión y biocidas y la combinación de ellos. ¿Ok? Y así puedes decir, ok, ¿qué pasa si aplico 100 ppm del biocida A, B y C y luego cambias a 200, luego cambias a 500 y haces estudios de conteo de bacterias sulfatorreductoras, por ejemplo, a ver cuál es la tasa de mortalidad de cada una de las dosificaciones del biocida y con el cupón de corrosión, perdón, con el inhibidor de corrosión, debes buscar, por eso que eso sí lo tienes que hacer con un poco más de ayuda de algún laboratorio específico, por ejemplo, el Centro de Estudio de Corrosión, para hacer pruebas electroquímicas y poder evaluar la dosificación óptima del inhibidor de corrosión. O si ya tienes probetas en tu sistema, probetas de resistencia eléctrica, pudieras tú mismo hacer experimentos con diferente dosificación de inhibidor de corrosión para hallar la dosis óptima. Eso en forma muy general es lo que hay que hacer, pero requiere bastante trabajo y asesoría de expertos en el área como nosotros o el Centro de Estudio de Corrosión. Ya, muy bien. Quiero complementar, antes de dar el pase a Miguel Sánchez. Eh, Trinidad también consulta, ¿puedo usar una probeta de resistencia eléctrica en un medio oleoducto con alto contenido de sólidos y sedimentos? Sí, de hecho, es una de las aplicaciones por excelencia de este tipo de probetas. El principio de funcionamiento de cambio de dimensión de la probeta es el que se utiliza
para medir no solo velocidad de corrosión, sino también daños mecánicos por erosión. Por ejemplo, a salidas de cabezales de pozo, donde normalmente no ha habido separación de la arena que viene de algunos pozos, allí se pueden colocar probetas de este tipo para detectar los sólidos, antes de que lleguen a los distintos separadores donde podemos hacer la separación de la arena. Entonces, sí, en conclusión, sí se puede y es una de las grandes aplicaciones de ella. Muy bien. Miguel Sánchez, a ver, voy a mandarte esta solicitud para que puedas activar tu micrófono y puedes hacer llegar tu consulta a Emily. A ver, puedes activar en este momento tu micrófono. Ahí está. Buenas tardes. Muy Hola, buenas Miguel, ¿qué tal? tardes. ¿Cómo estamos? Qué Bueno, bueno primero tenerte aquí. felicitarte. Muy buena la exposición. La verdad que sobre este tema es muy importante porque forma parte del monitoreo de corrosión, pues una Sí. técnica adicional. Tenía por aquí simplemente una especie de comentario, a Ujú. ver si tú sabes. Uno de los problemas que tiene el problema de la resistencia eléctrica en los alambres es como tú lo habías señalado, que por eso se evita usarlas en medios que Tienen sean H2S. con H2S, presencia de cloruros, porque hay un consumo del diámetro y por supuesto, como esto se basa en el principio del puente de Wheaton, se Ujú. va a alterar el paso, la resistencia, o sea, la resistencia aumenta porque es una reducción de su diámetro, pues. Correcto, de la transversal. Entonces, siempre me ha llamado la atención, e inclusive estaba dirigiendo un trabajo con un grupo ahí de, cuando estaba dando clase ahí en el posgrado en Luz, y lo tengo ahorita pendiente aquí con la Escuela de Ingeniería Mecánica en la UNED, para ver el reemplazo de esos alambres, porque no sé si todavía hay que cambiar totalmente la parte de la probeta, que tiene un costo elevado. Sí. No sé si se ha modificado en este momento o todavía persiste aún el cambio total, o si hay alguna manera de cambiar, simplemente reemplazar la pieza que se corroe y insertarla bien en la parte interior, por supuesto. Tiene que usarse alguna resina, algún sellante. Claro. Eso por una parte. Por otra parte, nosotros tuvimos una experiencia, ahí está la profesora Oladis, está presente también allí, en el año 82, en el muelle, un muelle que se hizo ahí en La Cañada, cerca de la refinería Bajo, de Bosque. bajo grande, ¿será? En Bajo Grande, claro, sí, yo pertenecía, le decían a Boscán. Ahí Ujú. se hizo un relleno precisamente para que entraran barcos, para que pudieran transportar mineral de hierro, cuando se pensó, entre comillas, hacer una Ujú. siderúrgica para el sur. Ok. Entonces nosotros participamos en la construcción, o sea, en la parte, no tanto en la construcción, pero sí en la parte de un control para el monitoreo de corrosión de ese muro, y allí Ujú. utilizamos una probeta de resistencia eléctrica. Es decir, que esta técnica también Este puede ser principio sí, utilizada en la parte de allí. No he correcto, ido a para otra corrosión parte externa. que hayan utilizado, no sé si eso se quedó allí en el aparato. Nosotros lamentablemente la probeta en aquel entonces la desconocían, y la misma gente allí, los operadores, nos robaron varias. Y después, bueno, estamos hablando del Viernes Negro del año 83, y de ahí en adelante no tuvimos más acceso a comprarla, porque valían alrededor, si no mal recuerdo, de los $500. Se mantienen en Pero ese también precio. es que allí había una práctica también que se puede estar utilizando, ¿viste? Para la parte no Sí, solamente de la industria petrolera, sino también en la parte de la claro, corrosión en concreto. claro, claro. ¿Ok? Miguel, Bueno, y gracias. felicitarte, Neri, y ahora que sigamos promocionando este tipo de eventos, también a las personas de Infocorrosión, al ingeniero Nelson de la Cruz. Hoy ya estuvo muy acertada la ponencia. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Lo estábamos conversando Nelson y yo, que siempre es un honor para nosotros este tipo de transferencia de conocimiento, y siempre dispuesto a que sigan las colaboraciones con el Centro de Estudio de Corrosión y la Universidad del Zulia en general. Para responder tus preguntas, Miguel, la primera, lo del el reemplazo del elemento con respecto al resto de la probeta, no tengo experiencia. No lo recomendaría, a menos que sea como lo están haciendo ustedes a nivel de investigación.
Me encantaría que eso se pudiera investigar y hacer diferentes pruebas. Y tú diste en el clavo con el comentario de que hay que aplicar un sellante. Eso es una de las limitantes de las probetas de resistencia eléctrica, porque uno de los parámetros que hay que tomar en cuenta es a cuál medio va a estar expuesta la probeta, que va un poco más allá del alcance de la aplicación de industria petrolera. Por eso no me alargué mucho en esa parte de la especificación técnica, pero sí es un parámetro muy importante para otro tipo de industria, ¿no? Entonces, tal como lo dijiste tú, no tengo que agregar mucho. Se debe investigar, ver cuáles son las posibilidades de poder destapar la probeta, hacer reconexiones metálicas otra vez con el elemento. Puede ser un poco desafiante porque las probetas tienen un elemento interno que va a compensar la diferencia de temperatura, porque recuerden que la resistividad del metal es dependiente de su temperatura. Para evitar problemas de ruido y lecturas erradas de la probeta, ellas tienen un elemento interno, que es como una referencia. Y esa parte es donde creo que pudiera estar el desafío de interconectar un reemplazo del elemento sensor con la parte interna de la probeta. Y el sellado, muy importante, porque quizás la inversión necesaria para tener hornos para sellar con cerámicas, etcétera, etcétera, quizás no pudiera justificar este tipo de soluciones, y lo mejor sea simplemente comprar probetas nuevas. Pero sin lugar a dudas es una investigación muy interesante. Si necesitas más ayuda o seguir conversando al respecto, me encantaría estar en contacto contigo para discutir eso. La segunda pregunta, uso de probetas de corrosión para otro tipo de aplicación. De nuevo, como esta charla estaba enfocada en la corrosión interna de la industria petrolera, no abarqué el uso de las probetas en otras aplicaciones, una de las cuales es muy importante, protección catódica, corrosión externa en general. Claro que se utilizan las probetas para el monitoreo de la corrosión externa, y son ampliamente utilizadas. Así que sí, estoy familiarizado con eso, pero no lo cubrí porque creo que ya teníamos material suficiente para una hora. Y lo quise enfocar solo en la corrosión interna de la industria petrolera. Pero gracias por el comentario. Así se da la oportunidad a la audiencia de que sepan que las probetas de resistencia eléctrica no solo son aplicables para monitorear la parte interna de los procesos, también las podemos utilizar para monitorear la corrosión externa de nuestros equipos. Atmosférica, tuberías enterradas, tuberías expuestas al medio ambiente, todo eso lo podemos monitorear con probetas de resistencia eléctrica. Muchas gracias. Genial, perfecto. Muchas gracias, Enery. Gracias, Miguel, también. Continúo acá con los saludos también de Freddy Domínguez, de Hempel, ¿no? Felicitaciones a Enery, excelente presentación, muy profesional. Muchas gracias también, Freddy. Gracias. Eh, Joana del Carmen Sosa, excelente presentación. Enery, fascinante su gran conocimiento y experiencia y mucho profesionalismo. Felicitaciones. Gracias. Aquí paso con una consulta de Antonio Martínez. ¿Has tenido experiencias en el uso de estas probetas en tuberías submarinas? No, no. Como dije con la pregunta, un saludo también, Antonio. Como dije con la aplicación del fondo de pozo, la gran limitante que veo es el reemplazo de la probeta. Obviamente, si lo queremos instalar por algún motivo, nosotros queremos tener información, así sea por un año, estoy seguro que desde el punto de vista de ingeniería se pueden instalar. Las podemos colocar en fondo de pozo, las podemos instalar en aplicaciones costa afuera, sin lugar a dudas. La desventaja es que no la vamos a poder reemplazar. O mejor dicho, no se utiliza normalmente porque el costo sería muy elevado para una aplicación normal, tradicional. Pero si queremos obtener información de una nueva ubicación geográfica donde estamos empezando a explorar un campo petrolero o de gas, estoy seguro que se puede hacer. Si hay dinero, se puede hacer todo, estoy seguro. Y se pudiera aplicar, pero no he tenido la experiencia de utilizarlas porque no he estado involucrado en este tipo de proyectos. Pero la tecnología existe y se pudiera utilizar. Muy bien. Y bueno, ya estoy terminando con las consultas. Eh, Igual, si tienen consultas, algún caso en particular, como el que nos acaban de hacer hace un momento, tienen aquí todos los datos de contacto de Enery para que le puedan escribir. Ok, tengo aquí una consulta adicional de Trinidad Velázquez que me pregunta, ¿para qué tipo de producto
transportado recomienda cada probeta? Me refiero a oleoductos, gasoductos, oleogasoductos, gasolinoductos, etc. Ujú. Perfecto. Bueno, la primera variable a tomar en cuenta es el material del cual está hecha tu tubería. Es el primer elemento a tomar en cuenta. El segundo elemento es la velocidad de corrosión esperada. ¿Ok? Porque eso te va a dar la dimensión del filamento o del elemento sensor que tú necesitas. Un tercer parámetro que debes tomar en cuenta es qué tan rápido quieres tú obtener datos. ¿Lo quieres obtener simplemente para asegurarte de que todo esté dentro de un valor que tú crees que es normal a lo largo de tu proceso? Pero me está diciendo que son oleoductos, entonces quizás hay riesgo de que las condiciones cambien, digamos, al cabo de días, semanas. Entonces quizás allí tú estarías interesada en tener una respuesta bastante rápida, lo cual quiere decir que sería interesante tener un elemento sensor delgado, de poca área transversal, que te va a durar quizás no más de un año. Eh, y el cuarto parámetro a tomar en cuenta es, ¿vas a utilizar herramientas de limpieza o de inspección inteligente? Si es así, lo más recomendable es utilizar probetas al ras, ¿ok? Instaladas en el tope del oleoducto o gasoducto, y eso te va a dar algo de información. Y es lo más fácil a la hora de lidiar con oleoductos, donde hoy en día es una práctica común usar las herramientas de limpieza y de inspección. Eh, pero no te va a dar información de lo que está pasando en el fondo del oleoducto. Entonces, si es posible, digamos, la recomendación según el libro, ignorando un poco la falta de practicidad de implementar esto, lo ideal es utilizar una probeta, como lo expliqué en la presentación, que se instale desde la hora 12, es decir, desde el tope de la tubería, con un extensor y que lea el fondo de la tubería, porque recuerden que allí es donde va a estar, donde se va a acumular el agua. Si nosotros colocamos la probeta en el tope, vamos a tener algo de información, quizás podamos detectar algún cambio químico en el crudo, pero no vamos a tener una velocidad de corrosión confiable. Podemos detectar cambios en la situación normal, pero no tener una lectura confiable. Por eso es que con respecto a la ubicación de la probeta, yo lo haría en el fondo de la tubería, y como es oleoducto, normalmente, a menos que estemos en zonas como Alaska, que allí por cuestiones de congelamiento, etcétera, etcétera, colocan los oleoductos a varios metros de altura, y habría oportunidad de colocar la probeta directamente en el fondo de la tubería sin el brazo extensor, y podríamos utilizar nuestras herramientas de limpieza o de inspección sin problema. Muy bien, muchas gracias, Enery. Bueno, tenemos un saludo, un saludo a todos nuestros colegas y amigos que están en este momento conectados, que están en México, que son de México, pues me saludo también porque hoy es el Día de la Independencia de México. Así que viva México, saludos a Viva México, todos. sí, señor. Y tenemos aquí una consulta final de Jesús Cadima. Buenas noches, muy buena presentación. Consulta, en el caso de la corrosión por bacterias en líneas de inyección de agua, un método para atenuar la corrosión es la limpieza con chanchos. Ujú. En el caso de instalar una bioprobeta, ¿de qué manera afecta esa limpieza? La afecta, sin lugar a dudas. Es algo que se debe tomar en cuenta en el plan de monitoreo de la tubería. La afecta en el sentido de que si vas a retirar la bioprobeta después de pasar el chancho o herramienta de limpieza, vas a pedir información. ¿Ok? Lo positivo, la forma positiva de ver esto es que si pierdes información, quiere decir que tu limpieza la estás haciendo de forma adecuada. Entonces, también es algo que te invitaría a tratar de hablar con la gente de la planificación de la corrida de las herramientas, para tratar de planificar en lo posible, tomar muestras o retirar cartuchos de la bioprobeta antes, digamos, 1 o 2 días antes de pasar la herramienta, retirar un cartucho de los 5 que te dije que tienen las bioprobetas de Cosasco. Otras marcas tienen 6 cartuchos, pero bueno, retirar al menos un cartucho antes de pasar la herramienta inteligente, luego pasar la herramienta y retirar otro cartucho. Obviamente todos tienen que haber sido instalados al mismo tiempo, y así tú vas a poder tener una idea clara de si te afecta o no te afecta. Si lo haces antes, ¿verdad? Vas a poder saber primero si tienes formación de biopelícula.
porque quizás tú estás haciendo una limpieza no por problemas microbiológicos, sino por parafinas. No todo en la industria petrolera tiene que ver con corrosión. A veces es un problema de proceso, que hay que hacer limpieza porque el crudo tiene varios hidrocarburos, como todos sabemos, y puede llevar a la incrustación de parafina. Entonces, a veces la limpieza es más que todo un tema de reducir la fricción dentro de la tubería y no un tema de corrosión. Entonces, esa primera extracción del cartucho te puede servir para saber si tienes un problema microbiológico o no. Y la segunda extracción, luego de pasar la herramienta, te va a ayudar a decir, ok, si sí tenías problemas microbiológicos, presencia de microorganismos antes de pasar la herramienta te ayuda a retirar esos microorganismos, sí o no. Y allí vas a tener tu información claramente determinada. Excelente, muy bien, muy completo todo, toda la información. Muchas gracias a todos por sus saludos, sus felicitaciones. Eh, pero por supuesto, eh, sus, sus deseos son órdenes, iba a decir ahorita a Oladis, a quien le quiero invitar a que por favor pueda compartir acá unas palabras. Oladis, por Gracias. favor, adelante. A ver, puede activar su micrófono. Hola, Inere, muchísimas Oh, gracias hola, Vladi. por tremenda exposición. Gracias. Qué honor tenerte aquí. Gracias por las palabras. Gracias, Nelson. Bueno, simplemente quería complementar lo que Miguel también había dicho, porque indudablemente es importante lo de las probetas para estructuras de concreto armado, porque por Correcto. primera vez se usaron en el mundo, en nuestro país, ¿no? Wow. Era Ok, no sabía eso. un muelle de muro colado. Wow. Pero eso no es nada, sino que nosotros logramos detectar de que el vaciado del concreto no fue uniforme y empezó a corroerse la probeta. Ok. Y claro, como tú bien lo dijiste y lo explicaste, la corrosión localizada, o sea, no nos da información precisa sobre corrosión localizada, pero sí permite identificar qué ocurre Un eso. problema. Claro, Exacto. porque se dispara, las Exactamente. pendientes son demasiado altas y eso permitieron esas probetas y logró repararse el muro en esa zona. Wow. Así Excelente que los aplicación. No estaba al resultados tanto de ese fueron tipo de aplicaciones. muy buenos. Gracias por compartirla, Vladi. No, con mucho gusto. Y bueno, quería felicitarte indudablemente. Gracias. Hola, Diego. Un honor. Un Muchas gracias. abrazo. Un Un abrazo. abrazo, Vladi. Chao. Chao, gracias. Muchas gracias, Oladi. Muchas gracias a todos nuestros participantes el día de hoy, a todos los que han asistido a esta charla y por sus buenas vibras, por sus reconocimientos también, a Enery también por la presentación, por su disponibilidad, siendo casi las 12 creo de Ya, la casi la noche. 1 de la mañana. Ay, imagínate, me pasé. Entonces, pero riquísima la Sí, información. buenísimo, Creo que buenísimo. esto es lo que tenemos que seguir haciendo y unir fuerzas y seguir uniendo fuerzas. Tenemos una misión clarísima, que es la de poder llevar conocimiento, como siempre decimos en Infocorrosión, profesionalizar la industria y qué mejor que a partir de todo este conocimiento que venimos concentrando, que venimos generando, la experiencia que genera el conocimiento y que nos permite compartirlo, qué mejor que compartirlo con todos, ¿no? Y de esa manera seguir creciendo. Yo creo que eso es sumamente importante y creo que eso que va a hacer que nuestra región siga creciendo y desarrollándose, ¿no? Agradezco mucho nuevamente tu participación, espero que no sea la última. Sin lugar a dudas, no. Y podemos tenerte más adelante también. Igual invito a todos aquellos que quieran compartir con nosotros también sus conocimientos, sus experiencias, a que se contacten con nosotros. Puede ser a través del WhatsApp, a través de nuestras páginas. Estamos en todas las redes, así que las pueden escribir y con gusto poder atenderlos, ¿no? Y quizás, ¿por qué no?, tenerlos en una próxima sesión técnica de Infocorrosión de la industria para la industria. Le ha saludado Nelson de la Cruz y muchas gracias nuevamente, Enery. Un Y placer para mí, Nelson. Muchísimas gracias. muchísimas gracias a todos, que tengan una muy buenas noches y un productivísimo fin de semana y nos vemos muy pronto en una próxima sesión. Atentos a nuestras Muchísimas redes. gracias. Hasta luego. Chao. Gracias, hasta luego. Chau, chau.
Chao.